Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, 20 de julio. A esta hora nos reunimos antes de la gran parada para invitarlos a que compartan con nosotros los temas de análisis de actualidad nacional e internacional a través de la cadena RCN de Colombia y su sistema de emisoras en Radio Red. Bienvenidos a Realidades. Me acompaña en la presentación, como es habitual, nuestra productora nacional, Paolita. ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos. Feliz domingo a todos y hoy en esta fiesta nacional también quiero enviarle un saludo muy especial a nuestras fuerzas militares. Sí, señora, los héroes de la patria en la gran parada va por la 68, así que un saludo muy especial para todos, cada uno de ellos que están ahí, que le ponen el pecho a la brisa y que quieren un mejor país. A los héroes de nuestra patria, nuestro respeto, agradecimiento y nuestra más ferviente devoción por cada uno de ellos. Bueno, mi querida Paulita, entramos en materia. Te veo muy bien, bandera y todo, y camiseta, ¿no? Pero por supuesto, hoy toca apoyar así como apoyamos a la selección, pues hoy con mayor razón a apoyar a todo nuestro país en esta conmemoración nacional. Sí, señora. Bueno, entremos en materia. Se dio inicio del siguiente punto en La Habana. ¿Qué peligros encierran los acuerdos de La Habana, mi querida Paolita? ¿Qué nos ocultan en La Habana? Recuerden que ya en este programa hemos también tratado este tema y pues tuvimos aquí un invitado muy especial que nos habló de todos estos acuerdos ocultos que se están pactando en Cuba. Sí, hagamos un poquito de memoria. ¿Qué dice este señor Santrich? Recordemos un poquito. ¿Será que la negociación de La Habana nació viciada? Bueno, y ahora el tema de Putin. Ahora es gran amiguis también, ¿no? Bueno, sí, pues con todo esto de los posibles diálogos con el ELN, pues ahora también ha salido un país que se ha propuesto como garante y se trata de Rusia. La pregunta es, ¿quién le cree a Putin? Bueno, muy bien. En la actualidad del conflicto, como decíamos, reiniciaron los diálogos. Comunicado número 39, las víctimas del conflicto interno. Vamos a analizar algunos de estos puntos de dicho comunicado. ¿Quiénes serán, Paolita, los representantes de las víctimas en La Habana? Eso es una muy buena pregunta. Sí, y otra muy buena pregunta, ¿estarán allá las verdaderas víctimas? También hay algo que pasó a propósito del fútbol que acaba de terminar, un incidente en Brasil que tiene que ver con ciertos personajes importantes. ¿Quién los invitó? ¿Cómo fue esta historia? Bueno, y también los que apoyaron al presidente Juan Manuel Santos ya están empezando a cobrar el cheque y se están dando cuenta que efectivamente está sin fondos. Sí, señora, y el ejército y la armada en estos 6 meses han propiciado fuertes golpes a los señores de las FARC. Y esto no los tiene muy contentos. Otra pregunta, ¿por qué el gobierno permite que se acceda a las peticiones unibenéficas que proponen las FARC? Exactamente. Bueno, Paolita, invitada de la semana tenemos a la doctora Lorena Leal. Ella es directora de Fondo de Justicia y Verdad. Y nos va a hablar un poquito del caso Santo Domingo, qué fue lo que pasó en 1998, cuáles son las conclusiones, algo de la historia para refrescar un poquito la memoria, ¿no? Sí, y también qué dijo el fiscal Eduardo Montealegre sobre este caso. Y pues para que ustedes refresquen también un poquito la memoria, los invitamos a que ingresen a la página de YouTube de Verdad Colombia, donde pueden encontrar el video Que la primera víctima no sea la verdad y que se trata precisamente de este tema de la masacre de Santo Domingo. Claro que sí. Bueno, Paolita, antes de que entremos en materia, llegó un tuit bastante interesante, un tuit que queremos compartir con ustedes a esta hora, precisamente antes de entrar a La Habana. ¿Qué dice ese tuit, mi querida Paola? Sí, nos llegan muchos tweets, pero sobre todo este que nos llama la atención referente al caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, y dice: Arias tiene una orden de captura y una condena y tiene que acatar las órdenes judiciales, dice Santos.
Pediré captura internacional y su extradición. Y una pregunta para el presidente. Entonces a Márquez, con 198 órdenes de captura y 28 condenas, ¿qué le va a pasar? Y responde el presidente, bueno, mi camarada no es uribista. Para reflexionar. Sí, señoras y señores, bienvenidos a Realidad, el programa de la Federación Verdad Colombia. No olvide ingresar a www.verdadcolombia.org y también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, YouTube y su @verdadcolombia. Bienvenidos. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. La paz está al alcance de la mano, nos dice el gobierno. ¿De la mano de quién? Cabe preguntar. Por más propaganda que nos embutan, con el doctor Humberto de la Calle diciéndonos que todo va muy bien, no nos pueden ocultar la realidad. Se ocupan de desmentir al gobierno las mismas FARC, con sus actos de barbarie, su ataque a bienes civiles, algo contrario al derecho internacional humanitario, y con su discurso. Supuestamente se ha llegado a bosquejos de acuerdo sobre 3 puntos de la agenda. Cuando se ve lo que según los comunicados oficiales se pactó, queda claro que lo que tenemos son unos documentos nebulosos cuyo desarrollo queda para definir luego. ¿Cuándo es ese luego? Nada sabemos con precisión, pero además quien los va a concretar son unas misteriosas comisiones que nadie nos dice cómo se van a integrar. El peor caso de nube de humo es el de las drogas ilícitas, aunque no necesariamente es el más grave. Ahí las FARC, el mayor cartel del mundo en lo que los petroleros llaman upstream, o sea, el origen del proceso, no se comprometen a nada. El gobierno, en cambio, se compromete a atacar y destruir a los demás carteles. Unos de estos, también en el origen, o sea, en la parte inicial del negocio, son la competencia, aunque a veces también socios de las FARC. Los otros, los venezolanos, sitio de ruta, y mexicanos, que actúan más adelante en la cadena, están fuera del alcance de las autoridades colombianas. O sea que lo pactado es carreta. Era una ayudita electoral para la reelección. Ya hemos comentado los peligros que se encierran en los primeros 2 puntos, el desarrollo agrario, que nunca ha debido estar en discusión con quienes han martirizado el campo colombiano, y la participación política de los terroristas. Jesús Santrich, guerrillero que está en La Habana en la mesa de negociación, insiste en que no habrá acuerdo si el gobierno no concede cosas que ha declarado están fuera de discusión, como es todo lo relacionado con las fuerzas militares, el modelo económico y la estructura del Estado. Habla de desmilitarizar el país y cambiar la doctrina militar para que ésta no tenga nada que ver con el enemigo interno, entre comillas. Eso no es muy original. Fue lo que la guerrilla guatemalteca en buena parte logró en las negociaciones de paz en ese país. Por supuesto, sigue en pie la negativa a pagar cárcel, algo que los colombianos rechazan. ¿Puede Colombia pasar por alto lo que establece el Tratado de Roma? Nosotros no estuvimos de acuerdo con la firma de ese tratado, pero se firmó. Y no es el fiscal general quien puede decidir que le da la gana o no aplicar lo pactado. Nos sostenemos en una tesis: la negociación nació viciada porque lo único que se ha debido discutir era cuánto tiempo iban a estar en la cárcel los jefes terroristas. La otra curiosidad es que el presidente Santos sigue ampliando su lista de, entre comillas, mejores amigos. Ahora resulta que quien nos va a ayudar es Putin, el dictador ruso. Con este se completa el elenco de países, ahora nuestros mejores amigos, que crearon, fomentaron o albergan a la guerrilla marxista, narcotraficante y terrorista colombiana. También son países enfrentados a nuestros tradicionales clientes y amigos, Estados Unidos y Europa.
Rusia acaba de tragarse ante la mirada impotente de Estados Unidos y Europa un importante pedazo de Ucrania, la península de Crimea. Y hay población de habla rusa en el oriente de ese país levantada contra el gobierno de Kiev para separarse de Ucrania y unirse a Rusia. Nadie le cree a Putin que él no ha fomentado ese levantamiento. Estados Unidos está próximo a imponer sanciones a Rusia. Rusia también se está moviendo para influir en el Caribe y América del Sur, renovando sus vínculos con Cuba, Nicaragua, Venezuela y Argentina, además de Brasil. Somos entonces indirectamente amigos del régimen de Siria y de Irán. Es muy particular que la paz se esté negociando en Cuba, bajo el auspicio de los Castro y con apoyo de Venezuela. Los primeros fomentaron y entrenaron al ELN y al M-19 y han prestado siempre auxilio a terroristas, y Venezuela los alberga desde la llegada del gobierno chavista en su territorio. Putin, por su parte, ex jefe de la KGB, representa el país que dirigió el Partido Comunista Colombiano, creador de las FARC durante años. ¡Qué buenas amistades tenemos! Para Realidades, Miguel Posada. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Como se mencionó en el editorial, esta semana se dio inicio al diálogo del siguiente punto entre los delegados del Gobierno Nacional y de las FARC en La Habana. Esto hizo que surgiera un comunicado conjunto, es el número 39, entre las dos partes, que salió el 17 de julio, o sea, esta semana que termina, y las partes informan a la opinión pública unos mecanismos que acordaron para el desarrollo de los diálogos de este nuevo punto que tiene que ver con las víctimas del conflicto interno. Lo que dicen las partes es que han delegado en la Organización de Naciones Unidas en Colombia y en el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, junto con la Conferencia Episcopal, el acompañamiento a el diálogo de este nuevo punto, del punto de las víctimas. Vale la pena destacar algunos aspectos de este comunicado conjunto. Mencionan las partes que van a tener muy en cuenta el tema del equilibrio, el pluralismo que debe haber por parte de cada una de las delegaciones. Esto es bien complejo teniendo en cuenta que cada delegación va a tener una tendencia específica, o van a ser víctimas de la guerrilla o van a ser víctimas que estén acusando al Estado por los eventos que le sucedieron y por los cuales son víctimas. Dice también en este comunicado conjunto que no permitirán la participación de aquellos representantes que no sean víctimas directas. Invitan a una delegación por cada ciclo, que habrá por lo menos 5 ciclos, que cada delegación tendrá hasta 12 personas, y la primera de ellas, la primera de estas visitas, se llevará a cabo el 16 de agosto. Vale la pena también analizar algunos de los aspectos o de las dudas, de las inquietudes que surgen luego de leer este comunicado conjunto. Tal vez el primero sería la cantidad de falsas víctimas que hay, así como se han presentado muchísimos falsos testigos, de los cuales ya hemos dado testimonio en este programa en emisiones anteriores, pero aquí hemos tenido testimonios también de aquellos ciudadanos que se hicieron pasar por víctimas y no lo fueron. Incluso algunos recibieron cuantiosísimas indemnizaciones del Estado como víctimas, como si hubieran perecido por causa del conflicto, y aquí tuvimos su testimonio de viva voz
contando qué fue lo que sucedió y que fueron convencidos de que se hicieran pasar por muertos con el fin de recibir estas indemnizaciones. Pero hay otros aspectos que también dejan muchas dudas con relación a este comunicado conjunto y a este tema de las víctimas. Y es el hecho de que muchas de las verdaderas víctimas temen hacer denuncias. Lo que quieren saber es ya de otras cosas distintas en la vida y olvidar su experiencia como secuestrados o como víctimas del conflicto. Yo estoy seguro que usted recuerda muchos, doctor Miguel, algunos casos de personas que han estado secuestradas por las FARC y que con toda seguridad no tienen ningún interés de ir a Cuba a denunciar que las FARC lo tuvieron un año secuestrado y que cobraron un dinero para su libertad. No van a ir, quieren olvidarse de ese episodio en su vida, han logrado superar los traumas que eso genera y no es gente que esté pensando en sacarle plata a nadie. Entonces, es que esto, recordemos que esto termina volviéndose un negocio para unos representantes de víctimas, especialmente los que dicen ser víctimas del Estado. Eso se vuelve un negocio, como viene siendo un negocio. Es que esto no es nuevo. Las víctimas del Estado hace rato están recibiendo dinero, falsas o verdaderas. En Mapiripán recibieron mucho dinero unas víctimas falsas. Eso viene siendo así hace ya rato. Recordemos nomás a la señora Mariela Contreras, que recibió algunos miles de millones de pesos, y no solo ella, sino sus hijos, también por la pérdida presuntamente como causa del conflicto de su esposo, cuando en realidad ninguno de ellos había sido víctima ni había perecido por causa del conflicto, al contrario, algunos estaban apoyando al interior de las FARC este accionar ilegal de este grupo terrorista. Es algo que distorsiona la realidad de la situación, cuando las verdaderas víctimas no están interesadas ni en ir a La Habana a denunciar, y seguramente tampoco en una reparación, como usted menciona, ¿no? Lo que quieren es olvidar su experiencia ingrata del secuestro. Ellos quisieran que las FARC pidan un perdón público. Eso no lo han querido hacer. Es más, ellos no reconocen que son victimarios. Ellos se dicen víctimas, ellos. Ahora, si va uno a ver, muchos miembros de las FARC sí son víctimas. Todos esos niñitos que están ahí a la fuerza, que maltratan, esas niñas que violan, que utilizan para cualquier cosa. Ahí está la nomenclatura. Esos son realmente víctimas. Pero los jefes, los que están en La Habana y los que están comandando los frentes y los mandos de las FARC no son víctimas. Y el tema de víctimas por parte de las FARC es un universo demasiado grande que en el marco de las negociaciones de La Habana pues todas las víctimas van a estar representadas, porque pues hay segmentos, hay grupos de víctimas que tienen distintos orígenes, tienen distintos intereses, como las que nombra usted, tocayo querido, en el sentido que pues son personas que no están interesadas en pedir dinero, que bastaría con un acto público que se reconocieran como victimarios por parte de las FARC, pero pues será muy preocupante que lleguen a La Habana grupos de víctimas selectos, depurados, donde pues representen otro tipo de intereses. Veremos tal vez a un Alan Jara, veremos a un Sigifredo, veremos incluso hasta una Ingrid Betancourt, a un Luis Eladio, que realmente la exigencia que le tendrían a las FARC no sería tan contundente como la viuda del policía, el huérfano del soldado y de muchos colombianos que han sido tristemente ubicados en esa categoría de víctimas por los actos de las FARC, ¿no? Otra cosa es el tema de reparación. En el Perú se llevó a cabo un proceso que no fue fácil. Para reparar a las víctimas de Sendero Luminoso fue algo demasiado polémico. Antes de ello, pues recordemos que el Perú es una nación que tuvo una política de Estado para acabar con el terrorismo, diseñó su propio estatuto antiterrorista y dejó garantías de no repetición
para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y actos de terrorismo propiamente dicho. La discusión que se llevó a cabo en el Perú fue si se tenían que indemnizar a las víctimas de los grupos guerrilleros con recursos del erario público, porque pues decían los ciudadanos, pero yo cómo de mis impuestos van a indemnizar a las víctimas que nos solidarizamos, pero si yo no cometí ningún delito, porque de mis impuestos van a indemnizar a las víctimas de esos grupos y demás. Finalmente se llegó a un acuerdo que pues tasaron una cifra de $1.500 por víctima con cargo del erario público. Déjeme ponerle 2 ejemplos y usted me dice cómo sería en este caso la reparación, la indemnización y bueno, pues todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando de las víctimas y del punto que se va a empezar a hablar en La Habana. El teniente Malagón, aquel oficial que valientemente cuando estaba en la operación Jaque, subiendo al helicóptero que finalmente los llevaría a la libertad, él hizo unas declaraciones a quien pensó que era un verdadero periodista y que iba a publicar eso en UNASUR y que iba a darle, digamos, ese despliegue periodístico cuando realmente lo que estaba era en una operación de rescate. Pero ese teniente, que hoy en día sigue en las fuerzas militares, él todavía pertenece al ejército, es capitán pero ya Raimundo Malagón. No, ya es oficial superior. ¿Cómo va el Estado a resarcirlo a él? ¿O él estará interesado en ir a La Habana a denunciar en la mesa de víctimas que estuvo tantos años secuestrado por las FARC? Él no lo va a hacer, muy probablemente no lo va a hacer. Y sería una situación difícil para un miembro de la fuerza pública estar en La Habana denunciando ese tipo de cosas. Ya todo el país sabe cuál es la situación de él, humillante, y seguramente este valiente oficial lo único que quiere es olvidar ya su experiencia. Correcto. ¿Cuántos casos como el del teniente Malagón existen en Colombia? Yo creo que la gran mayoría, sin lugar a dudas. Militares, policías, incluso civiles, que no van a ir a La Habana a hacer ningún tipo de denuncia. Pero déjeme ponerle otro caso similar. ¿Cómo van a reparar al presidente Uribe, cuyo padre fue asesinado en su finca por la guerrilla? No hay manera de reparación en ese caso. Hoy en día, por el contrario, el presidente de la Mesa Nacional de Víctimas critica las posturas del expresidente Uribe, porque dice que es militarista y que para él solamente existe la guerra. Y esas son las declaraciones que se publican en los medios de comunicación de nada menos que el presidente de la Mesa Nacional de Víctimas, que debería mostrar una imparcialidad total. Y este señor al que él se refiere también es una víctima. Por supuesto. Además, estoy seguro que el presidente Uribe no se va a ir a presentar a La Habana como víctima. Si el gobierno y las FARC están siendo como tan consecuentes y tan condescendientes con las víctimas, uno se pregunta por qué a comienzo del proceso se le negó la posibilidad al periodista Ervin Hoyos de asistir a La Habana con muchas madres víctimas pues, de lo que fue el asesinato de sus esposos, sus hijos y demás. O sea, ¿recuerdan ustedes ese movimiento heroico que creó este periodista, quien es fundador del programa Las Voces del Secuestro, de nuestra cadena colega Caracol, en la cual él lo único que pretendía era que las FARC le explicaran a las madres por qué mataron a sus hijos y demás, y pues el gobierno colombiano no intercedió para que le dieran visa a Cuba, para que pudieran asistir. Entonces, ¿dónde está el amor y ese abrigo que le quieren dar a las víctimas? El señor Jorge Eliezer Vázquez es precisamente el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas. Esta semana se publicó precisamente en la revista Semana una entrevista de este señor en la que al final de la entrevista él dice que es mejor, esto que sucede es mejor que el gobierno de Álvaro Uribe, en el que se decía que no había desplazados sino migrantes y que no era un conflicto sino atentados terroristas. O sea, es una crítica a alguien que perfectamente podría estar allá en la Mesa Nacional de Víctimas. Entonces, preguntémonos si realmente a La Habana, en estas delegaciones o en estas visitas, van a llevar los grupos de verdaderas víctimas o solamente van a estar eso va a estar manipulado. Eso no cabe la va menor a estar duda depurado, que va a estar depurado. No van a aceptar una persona como el doctor Fernando Vargas que vaya a La Habana, por ejemplo. Sí, es el tema, digamos, de la semana en cuanto a lo que tiene que ver con las noticias que llegan
desde La Habana, y no deja de preocupar el hecho de que es claro que no van a estar allá las verdaderas víctimas, o por lo menos todas, las que deberían estar allá, y pues ya veremos cómo avanza este tema. De otra parte, vale la pena también destacar que mientras esto sucede, como también se mencionó en el editorial, las FARC insisten en que no van a aceptar condenas, no van a aceptar encarcelamientos, y en cambio insisten en una reforma a la doctrina militar y en reformas al modelo económico del país. Y bueno, pues todo lo que ya sabíamos que iban a manifestar en este momento. También esta semana fue publicada una carta en la página electrónica de las FARC, firmada por Jesús Santrich, que es, como todos sabemos, además de uno de los comandantes de las FARC, es un vocero de la Delegación de Paz allá en La Habana. En esta carta él dice: parece que siguen pensando que en La Habana lo que cabe es el sometimiento de la insurgencia y su posterior encarcelamiento, mientras a gran parte de la izquierda o de los sectores democráticos se los trata de meter en el redil de oportunismo o del miedo, y en últimas en el sofisma de definirse por la paz o por la guerra. Hay que tener en cuenta que ya las FARC, a través de este cabecilla, comienzan a dejar ver la reacción favorable que hay por el apoyo que tuvieron que darle a la campaña del actual presidente Santos para su reelección. En una parte de esta carta, Santrich dice: ese concepto tan instrumentalizado y manipulado por todos aquellos que de manera utilitarista y simplista pretendieron sentar en el imaginario colectivo la idea según la cual votar por Santos era votar por la paz, porque el otro candidato de la oligarquía era la expresión viva de continuación de la guerra. Ahí ya empezamos a ver que las FARC están arrepintiéndose un poco de haber dado su apoyo tácito, porque nunca fue abierto a la campaña de Santos. Otra situación en ese mismo sentido es que Piedad Córdoba, líder de Marcha Patriótica, movimiento que según el ministro de Defensa está vinculado a las FARC, se está quejando de que Santos no le está cumpliendo. ¿No le está cumpliendo qué? ¿Qué fue lo que pactaron? Eso no está bien claro y nos lo debían decir. Es que en este gobierno de la urna de cristal, parece que la urna de cristal tiene vidrios ahumados, porque hay una cantidad de cosas que como que no se ven, ¿no? Todavía no sabemos qué pasa en un restaurante en Río de Janeiro. Pues sí, los niños Santos no se metieron en eso, mal hecho que los hayan insultado de la parte de la otra mesa que estaba allí. Que tiraron un plato. Y se pusieron a tirar platos, pero nadie ha dicho, ¿estaban ahí por cuenta de quién? ¿Cómo llegaron allá? Pacific Rubiales los invitó, muy mal hecho. Que entonces ahora dicen que no, que fue Bavaria. También muy mal hecho. Es decir, los hijos del presidente no se pueden dejar invitar a más de un tinto de nadie. De nadie, eso está muy mal hecho. Pero eso no han hablado, que si pelearon, que si no pelearon, que si dieron trompadas, que si no dieron trompadas. Los periodistas, que son pues enmermelados casi todos, pues echando sus cortinas de humo para ocultar la pregunta importante, que es ¿por cuenta de quién estaban ahí? Y hay otras cosas también interesantes que vale la pena destacar y analizar de esta carta de Santrich, lo cual vamos a hacer para nuestros oyentes dentro de unos momentos, luego de una breve pausa. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad.
En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con el análisis de una carta publicada en la página electrónica de las FARC-EP, firmada por Jesús Santrich. Este artículo se llama Como para que no nos engañemos. Recordemos que Santrich es un vocero de la Delegación de Paz de La Habana por parte de las FARC. En esta carta deja ver, en uno de sus apartes, que las FARC están sintiendo los golpes de la fuerza pública y, por supuesto, como es su costumbre, quieren una tregua. En un pedazo de su comunicación él dice: es absurdo que desde el gobierno se siga repitiendo la letanía de que no se procederá con la puesta en marcha de los acuerdos hasta que termine el proceso, como si lo que estuviera pactado no fuera precisamente y en exclusivo parte de las soluciones a las exigencias urgentes de las comunidades. Y dice que Santos está utilizando mecanismos guerreristas, en fin. Esto, si lo cotejamos con algunas de las noticias que han salido durante la semana en los medios de comunicación, veremos que hay precisamente un efecto, un motivo para que este cabecilla de las FARC esté solicitando que el gobierno comience a implementar los resultados de los diálogos y a establecer una especie de cese al fuego. 116 integrantes de algunas de las estructuras de las FARC han sido neutralizados en lo que va del mes de julio. El que hace estas declaraciones es precisamente el general Las Prilla, comandante del ejército, quien dice que durante el mes ha habido 43 desmovilizaciones voluntarias, 20 terroristas han muerto en combate con las tropas, 206 han sido capturados y han sido neutralizados 203 artefactos explosivos improvisados. Recientemente se presentaron 14 neutralizaciones, esto fue de hace 8 días, en una ofensiva contra el Frente 34, esto en límites de los departamentos de Chocó y de Antioquia. El comandante del ejército manifestó también que se produjo la muerte del tercer cabecilla del Frente, Aurelio Rodríguez, y fueron capturados 3 terroristas más con importante cantidad de material de guerra. Estos golpes que se han producido contra las FARC indudablemente hacen que ellos estén acudiendo a la política del cese al fuego y de los pactos con el gobierno para que se empiecen a implementar los puntos que en teoría se han acordado en La Habana, acuerdos que, como ya hemos analizado, no son muy productivos, o por lo menos para los colombianos. Algunos de ellos son muy productivos para las FARC y por eso es que están interesados en que se comiencen a implementar. La Armada Nacional también reportó la incautación de 602 kilos de cocaína, pero en total han sido incautadas 43 toneladas de cocaína en lo que va corrido del año por parte de la Armada. Estos son golpes que indudablemente siente las FARC y ya lo vemos en sus comunicados exigiendo al gobierno que haga ceses del fuego y que empiece a implementar los puntos que en teoría han sido acordados en La Habana. El tema de Jesús Santrich además preocupa porque ha insistido, y no solamente él sino todos los delegados, en que se debe tocar los temas económicos en La Habana, la estructura económica del país, y además se debe modificar la estrategia militar de las Fuerzas Armadas. Esto a pesar de que el gobierno ha insistido en repetidas ocasiones que no son puntos que estén en la agenda de conversaciones. Lo que dice claramente Santrich es que si estos aspectos no se tocan, definitivamente no se podría llegar a un feliz término en estas conversaciones. Vamos a ver qué sigue llegando de La Habana y, por supuesto, vamos a continuar analizándolo todas las semanas para nuestros oyentes. En todo caso, hasta el momento, pues, no son muy tranquilizadoras las noticias. Vamos a ver cómo arranca el análisis del tema que tiene que ver con las víctimas. Y pronto estaremos entonces haciendo los comentarios de las noticias que nos llegan de La Habana.
Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referéncienla bien, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña en el estudio la doctora Lorena Leal. Ella es directora de Fondejusticia y Verdad, que es una organización dedicada a hacer investigaciones principalmente de tipo académico, y en el momento está realizando una investigación sobre uno de los casos que hemos analizado cuidadosamente aquí en este programa Realidades en emisiones anteriores. Doctora Lorena, muy buen domingo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Buen domingo. Bueno, cuéntele por favor a nuestros oyentes sobre su reciente investigación académica y qué ha encontrado en ella y cuál es el caso. En este momento la Fundación está trabajando en un estudio sobre el caso de la masacre de Santo Domingo. En este caso, nosotros nos encontramos con un insumo que es sumamente valioso y sumamente importante, no solamente para la verdad y la justicia, sino para que las personas conozcan y se enteren qué fue lo que realmente pasó en Santo Domingo en el 1998. Dentro de esto, lo más importante son las conclusiones del insumo principal de este estudio, que son las siguientes. La primera es que el material probatorio demuestra de manera clara e inequívoca que los daños ocasionados a la población civil, refiriéndose a la población de Santo Domingo, fueron causados por las FARC. La segunda es que existen decisiones dentro de la jurisdicción interna de Colombia donde queda claro que todos los daños ocasionados a la población civil de Santo Domingo no fueron producidos por agentes del Estado. Y la tercera es que la operación realizada por la fuerza pública fue legítima y desde el punto de vista del derecho internacional humanitario respetuosa. Dentro de esto, lo más importante es entender y conocer que se hace un análisis completo del proceso de los dos oficiales de la Fuerza Aérea que hoy están esperando decisión de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. Data el documento que los 17 civiles que murieron en la masacre de Santo Domingo fue con ocasión de un artefacto casero puesto por las FARC. Todo esto nos lleva de manera clara e inequívoca a creer que necesariamente los dos oficiales que se encuentran esperando decisión de casación fueron condenados en primera y en segunda instancia por unos hechos que son responsabilidad de las FARC y que los otros dos oficiales que se encuentran en instrucción están siendo investigados por unos hechos que realmente corresponden a una responsabilidad de las FARC. Permítame, doctora Lorena, para refrescar un poco la memoria de nuestros oyentes, quiero invitarlos a que consulten un video que está en las redes sociales que se llama Que la primera víctima no sea la verdad. Es un documento investigativo en el cual queda plasmado sin lugar a ninguna duda que los tripulantes de la Fuerza Aérea son inocentes de lo que se les está acusando. Porque es uno de esos episodios que curiosamente quedó filmado desde el aire, todo lo que fue el combate, lo que fueron los hechos por los cuales se condenó en primera y en segunda instancia, como usted menciona, a los tripulantes de la Fuerza Aérea. Y la verdad es que eso está muy lejos de la realidad y es, pues, por lo que veo, parte de la investigación académica que está realizando la Fundación Fondejusticia y Verdad. Eso, recordemos, fue un combate que se presentó entre las FARC y tropas del ejército con apoyo aéreo por parte de la Fuerza Aérea, en hechos en los cuales resultaron involucrados estos tripulantes de la Fuerza Aérea de haber entregado un artefacto explosivo en el casco urbano del caserío cuando realmente
lo que sucedió es que ellos bombardearon una mata de monte a un par de kilómetros distante de este casco urbano, en donde efectivamente estaba la guerrilla. Pero bueno, por estas situaciones de la guerra jurídica y todo lo que conocemos, pues se ha logrado desviar la realidad y resultaron condenados en primera y segunda instancia estos tripulantes. El caso está en casación en este momento, ¿verdad? Si una parte se encuentra en casación, de acuerdo a lo que se ha podido investigar, esta información es pública, se puede encontrar en la página de la rama judicial. Otra parte se encuentra en investigación en la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos. Otra parte cuenta con sentencia condenatoria en contra de alias Grannobles, a quien se responsabiliza en primer momento por los hechos de Santo Domingo, sentencia que cuenta con ejecutoria, y pues estamos esperando las decisiones judiciales pertinentes de las otras dos circunstancias frente a los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Qué más arroja la investigación que está haciendo la fundación de la cual usted es directora? Como le decía, lo que estamos haciendo en este momento es el análisis completo de este documento. Este documento es el escrito de contestación del Estado colombiano presentado el 9 de marzo del 2012 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, documento al que nosotros le damos total y plena credibilidad, pues es un documento suscrito por un ilustre y reconocido abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal, tiene estudios en el área de Derecho Constitucional, además fue juez de instrucción criminal, juez penal municipal, con juez de los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, además del Tribunal Nacional de Aduanas. Además, en varias oportunidades también fue Procurador General de la Nación encargado y Viceprocurador General. Fue también magistrado de la Corte Constitucional en el periodo 2001-2004, director del Centro de Investigaciones de Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, y hoy, gracias a toda esta acreditación de orden académico, pues él es el fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre Linet. Data el documento que estamos analizando, que vale la pena indicar, es un documento público, fue suministrado directamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue debatido en audiencia pública y pues está contenido en grandes de sus apartes en la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo relevante para nuestra investigación es que para hacer este escrito de contestación se debieron acudir a los procesos penales que cursaban por los hechos de Santo Domingo. Este estudio juicioso, minucioso que se hizo sobre el proceso de Santo Domingo deja las conclusiones no solo que acabo de decir, sino que además nos deja una gran preocupación sobre cómo es el manejo judicial que se le ha dado a este proceso penal. Pues si nosotros tenemos en este momento 2 oficiales de la Fuerza Aérea condenados, teniendo claro que la premisa de estas conclusiones es que las muertes en Santo Domingo fueron causadas por una bomba instalada por las FARC, preguntamos dónde está la verdad, dónde está la justicia y dónde están las garantías judiciales. Pero además, este análisis sobre el documento nos deja ver que el proceso en contra de los miembros de la Fuerza Aérea que hoy esperan la casación y que es base importante de los otros 2 oficiales que se encuentran investigados, está basado, dice el documento, en premisas falsas, donde se han hecho cambiazos de elementos de prueba y donde definitivamente lo que produjo el FBI es un documento que consta de circunstancias que fueron alteradas dentro del proceso. Específicamente quiero citar lo que dice el doctor Montealegre en el escrito de contestación, y es que los supuestos impactos que se identificaron el 11 de febrero del 2000 en el caserío de Santo Domingo por la Fiscalía General de la Nación no fueron causados por un dispositivo ANM1A2, es decir, por una bomba de la Fuerza Aérea Colombiana. Respecto del dictamen del FBI, que es lo que más nos ha causado impacto,
No solamente es que aquí se tiene claro que la responsabilidad es de las FARC, que es con ocasión no de una bomba de la Fuerza Aérea, sino un artefacto casero puesto por las FARC, sino lo que tiene que ver directamente con el informe rendido por el FBI el 1 de junio del 2000. Dice el escrito del doctor Montealegre, abro comillas, las conclusiones del informe rendido por el FBI el 1 de junio del 2000 están fundadas en premisas falsas. Las evidencias remitidas fueron objeto de un grave error, pues no coinciden con la evidencia encontrada en las diligencias ni con los fragmentos extraídos de las víctimas. Y esto surge porque es justamente este informe del FBI con esta diligencia del 11 de febrero los que determinan la prueba que lleva a una sentencia condenatoria para estos miembros de la Fuerza Aérea. O sea, a ver, pongámoslo en términos que sean más inteligibles. El doctor Montealegre, como defensor de la República de Colombia, que estaba en ese momento ejerciendo esa función de defender a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que no hay tal de que haya sido una bomba de la Fuerza Aérea la que causó los muertos, que fue una acción de las FARC, que falsearon las pruebas que les fueron enviadas al FBI para que fuera analizado por este organismo, a quien le llegaron unas cosas y dice, sí, eso sí puede ser, pero es que le mandaron unas pruebas que eran falsas, que sacaron de otra parte. Entonces el doctor Montealegre Linet dice eso en su defensa de Colombia. Él, como fiscal general de la nación que es hoy, no debería de oficio, teniendo ese conocimiento, sabiendo que todo ciudadano tiene el deber de denunciar delitos. Y él es un ciudadano, de todas maneras, sea o no fiscal. Él es un ciudadano. Él no debe proceder, dentro de la misma fiscalía que él dirige, iniciar procesos contra quienes armaron ese montaje, porque eso es lo que está diciendo ahí, es que esas pruebas de Santo Domingo que acusan a la Fuerza Aérea son un montaje, está basado en pruebas falsas. Entonces, él como fiscal no tendría el deber, cuénteme usted como persona que conoce estos temas de derecho, aquí los otros abogados de la mesa, él no debería iniciar un proceso contra los que montaron eso, que eran de la Fiscalía o de ONGs, no debería, en cumplimiento de su deber ciudadano, y más como fiscal, iniciar procesos. Yo tengo conocimiento que en este momento cursan procesos penales que están investigando lo que en la jurisdicción nacional se conoce como fraude procesal, que es básicamente lo que se ha indicado por parte del doctor Montealegre, es lo que ha ocurrido dentro de esta investigación de Santo Domingo, y así lo plasmó en este documento que consta de 397 páginas. Él, por haber participado en la defensa de este hecho de manera directa como agente del Estado colombiano, se encuentra impedido para investigar el hecho. Pero la pregunta que yo hago... Para investigarlo sí, pero para denunciarlo no, porque él es conocedor de un delito que es fraude procesal que se cometió. Yo realmente desconozco si él directamente, además de este escrito de contestación ante la Corte Interamericana, generó algún tipo de actuación interna como ciudadano o como agente del Estado que fungía en ese momento para que se investigaran las irregularidades que él menciona acá en el escrito de contestación. Bueno, habría que investigar, porque si no lo hizo, pues está faltando un deber ciudadano. Más aún siendo el fiscal. Más aún siendo el fiscal general, más aún conociendo de este caso, como vemos de acuerdo a la investigación que ustedes han realizado en la Fundación Fondo de Justicia y Verdad, pues él debería con mayor razón estar tratando de aclarar esa situación y ver si fue que efectivamente hubo ese cambiazo, por llamarlo de esa manera, en las pruebas que él lo está diciendo en ese escrito. Claro. Él lo está diciendo. Y hay que creerle, él es el fiscal general de la nación. Pues, ¿cómo no le creo? Era un ilustre jurista que el país nombró para que lo defendiera, y él descubre en el curso de su investigación para la defensa de Colombia que hay unas pruebas falsas, o sea, que eso todo es un montaje contra la Fuerza Aérea. Entonces, yo pensaría que tiene el deber de actuar. Claro, sobre todo porque recordemos, el Estado colombiano ya salió condenado
en cortes internacionales a pagar indemnizaciones por este caso. No, realmente no hubo indemnización, pero sí salió condenado. Yo entiendo que se pagaron 5.700 millones de pesos. Es que la Fuerza Aérea, antes del fallo de la Corte Interamericana, en conciliación, o sea que eso no es admisión de culpabilidad, pero la Fuerza Aérea resolvió pagar unos dineros a las víctimas, pues a los familiares de las víctimas, antes de que esto llegara a la Corte Interamericana. Dineros que deberían ser devueltos. Sí, deberían ser devueltos. La Corte Interamericana se abstuvo, condenó a Colombia, la declaró responsable de las muertes de Santo Domingo, pero dijo que como ya el Estado había indemnizado, no había lugar a una indemnización adicional. Eso fue realmente lo que ocurrió en ese caso. Pero no importa, es que aquí estamos en otra cosa, que las víctimas, que de todas maneras fueron muertos, sí, por Granollers o por cualquiera, reciban una indemnización, eso es una reparación, eso es una cosa. Pero que un ciudadano que conoce de un delito que se cometió, sea actuando como agente de Colombia o lo que fuere, pero sabe que eso es así, y no haya una acción penal contra los que hicieron ese montaje, sean fiscales o sean miembros de ONGs o una combinación de ambos, me parece gravísimo. Bueno, ¿hacia dónde apunta hoy en día el resultado de la investigación académica que se encuentran realizando ustedes? Apunta a tener un documento final donde vamos a compilar todos estos elementos de búsqueda, todos estos elementos de información para que las personas del común puedan saber y conocer exactamente qué es lo que ha pasado con este hecho de Santo Domingo. Esto es una inquietud que surge dado que ya existe un antecedente a nivel de justicia interna y de justicia internacional donde se ha responsabilizado a los agentes del Estado por hechos y finalmente pues se ha demostrado que gran parte de eso fue basado en un fraude, como lo es el tema de las falsas víctimas de Mapiripán. Bueno, doctora Lorena Leal, directora de Fondejusticia y Verdad, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Este caso realmente ha sido muy analizado por nosotros y mencionado muchas veces acá en otras emisiones de este programa, porque como ya mencioné, existe un video en el cual se aprecia, sin lugar a ninguna duda, la inocencia de los tripulantes de la Fuerza Aérea. Este y otros aspectos pues no formaron parte del material probatorio ni se tuvieron en cuenta por distintas razones, pero indudablemente la verdad es una, y es el hecho de que los tripulantes de la Fuerza Aérea son inocentes. Además, como usted ya mencionó, existe un fallo condenando a Granollers por un juez de Arauca, ¿verdad? Sí. En este caso, o sea que realmente el culpable de lo que sucedió ese día en Santo Domingo, Arauca, es Granollers, fueron las FARC. No puede hoy en día desviarse esa culpabilidad hacia la Fuerza Aérea, ¿cierto? Ese es más o menos el tema. Pues analizando el documento del doctor Montealegre, se denota que él le da plena y absoluta credibilidad a la sentencia en contra de Granollers. Recordemos que esta sentencia fue objeto de tutela, los fallos están en internet, son públicos, no gozan de ningún tipo de reserva, pueden ser consultados por cualquier persona. Y él, pues siendo un jurista del nivel y la talla que es, al darle credibilidad, pues es porque encuentra que el fallo es coherente, que el fallo no es contra derecho y que al contrario lo que tiene es una conclusión completa y absoluta de un análisis de un proceso al que efectivamente la responsabilidad de estos hechos se le da a las FARC, pero que en este momento tiene dos inocentes esperando una sentencia de casación en la Corte Suprema y otros dos inocentes esperando una decisión de la Fiscalía General de la Nación. Y en pocas palabras, quien hoy es Fiscal General de la Nación, cuando era abogado del Estado colombiano, en este caso, aceptó y afirmó también la culpabilidad de Granollers y, por otro lado, reconoció el hecho de que había unas pruebas que habían sido utilizadas de manera falsa. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Seguramente el fiscal tendrá que pronunciarse pronto sobre ese tema y en ese momento volveremos nuevamente a tocarlo.
Le agradezco muchísimo entonces su participación en Realidades y esperemos saber cómo avanza este caso de tanto interés para los colombianos. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.